Estos programas de Hora de Noticias son presentados por el estudio jurídico de quien les habla, Ezequiel Trumper. Así que si necesitan cualquier tipo de información o asesoramiento legal sobre cualquier tema jurídico, sean temas de divorcio, separación de bienes, temas comerciales o incluso criminales, o si necesitan, como deberían necesitar, hacer un testamento o actualizarlo, hacer un Enduring Power of Attorney o un Enduring Guardianship, o incluso hacer poderes en castellano para ser utilizados en Sudamérica, ahora en esta época que no pueden viajar especialmente, no duden en llamarme. Pueden llamarme directamente a mi teléfono móvil, que es el 0412-388-369. Tenemos tarifas preferenciales para la gente de habla hispana y va a ser un placer poder asistirlos. Reitero, mi número de móvil directo es el 0412-388-369. Yo soy Ezequiel Trumper, soy abogado y notario público aquí en Australia y estoy a vuestra disposición. Y ahora sí, nos vamos a las noticias. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva semana aquí en Hora de Noticias, en este programa que le presentamos todas las semanas de lunes a jueves con información, comentarios y opiniones acerca de lo más importante que está pasando en Australia, fundamentalmente, pero no exclusivamente. Este programa saben que también lo pueden escuchar a través del canal de YouTube de quien les habla, que tiene el nombre Ezequiel Trumper, y al que pueden ingresar a través de mi página de Facebook, Ezequiel Trumper, y también a la página de Facebook, a través de la página de Facebook de Radio Austral, que se llama Austral La Primera. De esa manera pueden escuchar el programa el momento del día, la noche, la madrugada que usted lo deseen, en perfecto sonido digital estéreo, lo que facilita que ustedes puedan acceder al mismo. Del canal de YouTube pueden suscribirse, así se enteran al mismo momento que el programa aparece en el aire, entre comillas, y pueden no suscribirse. Es gratis de ambas maneras, como todo lo que le ofrecemos aquí en Hora de Noticias y en Radio Austral. El embajador australiano acreditado en los Estados Unidos, en la ciudad de Washington, que es Arthur Sinodinos, quien fue en su momento la mano derecha de John Howard, después fue senador federal, y ahora se retiró de la política, tuvo un problema de salud, después se recuperó, se retiró de la política y ahora es embajador en Washington. Ha hecho un discurso en esa ciudad y le quiero señalar lo que ha dicho, porque ningún embajador en Washington va a hacer un discurso y va a hacer declaraciones de las que les voy a comentar sin que las mismas hayan sido blanqueadas o aprobadas por la Oficina del Primer Ministro y el Departamento de Relaciones Exteriores de Australia. Así que es como funcionan las áreas de gobierno a un nivel tan alto como ese. Sinodinos ha elevado la perspectiva de que Australia no va a abrir sus fronteras internacionales bajo ninguna circunstancia hasta que todo el resto del planeta esté vacunado. Voy a volver a decir esto, pues lo que él dijo, que Australia no va a abrir las fronteras internacionales hasta que todo el mundo esté vacunado. Y dijo que si bien era conveniente para Australia reabrir las fronteras, era muy improbable que eso ocurriera, especialmente por la popularidad con la cual los australianos han abrazado las restricciones a viajar y a que pueda entrar gente al país. Reitero, porque eso es muy importante, él dice que debido a la enorme popularidad que tienen las restricciones dentro de Australia, eso está confirmado por la certeza de lo que pasó en las elecciones estaduales, tanto en Western Australia como en Queensland, donde a pesar de las realmente brutales medidas que se tomaron cerrando ciudades por un caso o dos casos o menos, cosa que en Western Australia ocurrió hasta la semana pasada y va a volver a ocurrir ahora, los gobiernos fueron reelectos con abrumadoras mayorías. Y continúa diciendo Sinodinos, tenemos industrias muy importantes como la educación, la gestión de extranjeros que requieren que la gente pueda venir. También la emigración ha sido un factor muy importante para el desarrollo de la economía australiana y eso va a ser afectado. Así que desde el punto de vista económico es necesario abrir las fronteras, pero porque en Australia no hubo ningún tipo de transmisión comunitaria, no hay ninguna presión por parte del público para vacunarse. De eso me voy a referir en un momento.
y por lo tanto ninguna presión para abrir las fronteras. Como ustedes saben, las fronteras en Australia, usted no puede salir del país desde marzo del año 2020 y quienes regresan al país no pueden hacerlo sino hacer una cuarentena de 14 días, incluso si están vacunados, a un costo de $3,000 por persona, lo que es obviamente una barrera casi infranqueable que se le ha puesto a la gente para que siquiera intente o piense en viajar. Y ahora Synodino siguió diciendo, hasta que el mundo entero esté vacunado, lugares como la India y otros lugares, no creo que vamos a salir completamente de esto y vamos a seguir teniendo restricciones. Y los comentarios de sinodinos, hay que ponernos en el contexto de lo que dijo el ministro de Salud de Australia, Greg Hunt, que en observaciones muy recientes que jamás fueron desautorizadas por el primer ministro de Australia, cuando dijo que aún si todo el país estuviera vacunado, las fronteras no se abrirían y tendríamos restricciones para entrar y para salir. El tema es que si esto es así, y no tengo por qué dudar las palabras de un miembro tan importante del gobierno australiano, eso significa que Australia no abriría sus fronteras internacionales hasta el 2023 o 2024. Porque para que todo el resto del mundo esté vacunado, falta muchísimo. Vamos a terminar el 2021 con una fracción mínima de todo el mundo vacunado. Olvídese de Estados Unidos, donde yo estoy ahora, donde casi todo el mundo está vacunado, sino de la mayoría de otros países, en África, en América Latina, en Asia y demás, donde eso no está ocurriendo. También el problema que tiene Australia es que la gente está rechazando la vacuna. Hoy en día la vacuna está disponible para todas las personas de 50 años para arriba, de manera tal que si usted tiene 50 años para arriba puede vacunarse y va a encontrar un turno sin el menor problema. Yo sé, he hablado con mucha gente cercana a mí y no cercana a mí, que me ha dicho que han conseguido turnos para la vacuna sin problema. Pero ¿por qué es así? No es porque tenemos mucha vacuna, sino porque la gente ha rechazado la posibilidad de recibirla. Y el tema central es que no lo quieren recibir por dos motivos fundamentales. Uno, porque tienen desconfianza en el sentido del programa de comunicación, programa mediático del gobierno ha sido bastante confuso, bastante poco claro, como todo el programa de vacunación de Australia, que ha sido muy malo. Eso es imposible debatirlo. Sino porque el australiano no tiene ningún incentivo para vacunarse. Si usted vive en Australia y no puede salir del país, ¿para qué se va a vacunar? Yo me vacunaría, claro, si estuviera, ya estoy vacunado, lo dije muchas veces para que a veces recibo alguno que otro mensaje insolente diciéndome que puse en riesgo mi vida, no importa. Pero yo estoy vacunado completamente y si estuviera en Australia me vacunaría también y los invito a todos a que se vacunen también. La posición de quien les habla, de la Radio Austral y de todo es que se vacunen. Pero mucha gente no quiere vacunarse porque no tiene ningún incentivo para vacunarse. Si no pueden salir del país, ¿para qué se van a vacunar si están viviendo en un país sin COVID? Y además, si salen del país con una excepción, como fue mi caso, en forma legal, y al volver tienen que hacer cuarentena, aun si estuvieran vacunados, creo que es una barrabasada aberrante, que ahora le voy a explicar por qué, y encima tienen que pagar $3,000, ¿para qué se va a vacunar? Ese es el problema. Nosotros le decimos acá, y por favor, no me descontextualicen en lo que digo, vayan y vacúnense, pero le estoy diciendo a la gente que no se está vacunando porque el gobierno no les dio ningún incentivo para vacunarse. Por eso el primer ministro hace 2 o 3 semanas, después se retractó, les aclaro, porque cambian de discurso muy habitualmente, el primer ministro dijo que los que se vacunan van a poder viajar antes y van a poder volver sin hacer cuarentena en los hoteles sino en la casa. Después le dijeron de todo, como ya les conté la semana pasada, y ya no lo repitió más. Entonces estamos ante una situación donde el país es una gran cárcel porque nadie puede salir, nadie puede entrar. El gobierno está empecinado en seguir con esa política porque es muy pero muy popular. La gran mayoría de ustedes está de acuerdo con eso según las encuestas y según los mensajes que me han llegado. Yo los respeto completamente. Y encima tampoco pueden abrir las fronteras porque la gente no está vacunada y si la gente no está vacunada está desprotegida contra el virus. Yo tengo una inmunidad del 98% contra el COVID-19.
Entonces transito las calles aquí en Estados Unidos sin el menor temor. Igual que, y hago lo mismo que ustedes hacen en Australia. Voy a los restaurantes, voy a todo lo mismo, la misma vida que hacen ustedes. Entonces, cuando los medios australianos les mienten, porque yo sé que los mienten, porque yo los veo, los escucho, miro la televisión, escucho la radio y leo los diarios, que el mundo es una hoguera donde hay pilas, hay fogatas para incendiar a los cadáveres, como si eso en India nunca hubiera pasado antes. Lo que les quiero decir es que no solo no les están diciendo la verdad, sino que les están dando una justificación para que ustedes sientan que las restricciones que tienen son justificadas. Pero yo le quiero decir una cosa, y una sola cosa al respecto. Encuentre, si puede, y no va a poder, alguna declaración de algún primer ministro o jefe de gobierno o de Estado de cualquier país del mundo entero que sostenga la posición de que las fronteras internacionales van a continuar cerradas después de que todo el país esté vacunado. Encuentre uno, por favor. Si lo encuentra, mándemelo. Y si no encuentra, me va a dar la razón en la conclusión que yo he llegado, que Australia está atravesando un periodo extrañísimo, que estamos fuera del mundo y que vamos a seguir estando fuera del mundo por mucho tiempo. Pero muchos dicen que es el mejor país de la Tierra. A lo mejor lo es. Para ustedes a lo mejor lo es. Yo me reservo opinión, no digo nada, porque no es mi rol aquí decir si eso no lo es. Pero eso, lo que le acabo yo de decir, es información absolutamente fáctica, prácticamente sin ningún tipo de opinión, y diciendo lo que aparentemente va a ocurrir en el país. Así que reitero, hasta el 2022, fin de 2022, principio de 2023, si esta política que el gobierno está anunciando hoy se va a cumplir, usted va a permanecer dentro de Australia sin poder salir y nadie de fuera del país le va a poder venir a visitar. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. El ministro de Salud, Greg Hunt, ha invocado los poderes de emergencia para bloquear a todos los viajeros que pueden regresar de la India, incluso aquellos que han estado en tránsito allí y que pueden entrar a Australia. Y estos poderes, que todavía no han sido usados hasta el momento, van a tener fuerza de ley a partir de hoy, y la gente que mienta y que vuelva de la India a través de un tercer país sin decir que estuvo en la India va a enfrentar una pena de prisión de 5 años de cárcel y una multa de hasta $66,000. El señor Hunt hizo esta determinación bajo la ley de bioseguridad para parar a la gente que ha estado en India en los pasados 15 días para que entre a Australia. Esto lo hizo después de recibir asesoramiento del Chief Medical Officer de Australia, Paul Kelly, es el que nunca se equivocó en nada, y de que las cosas tienen que ser así. Y el ministro dijo, el riesgo que me han dado, la evaluación de riesgo que me han dado, nos ha informado que esta decisión es necesaria. Bueno, muchos otros países, no solamente Australia, han restringido el acceso de gente de la India. Aquí en Estados Unidos ha pasado lo mismo, pero no han hecho lo que ha hecho Australia. Han disminuido la cantidad de vuelos y han suspendido el acceso para gente que no es residente por ejemplo, un estadounidense que quiere volver a Estados Unidos, está en la India, puede volver. Y no tiene que hacer cuarentena cuando llega, simplemente tiene que presentar un certificado de que está negativo de COVID y hacer otro test al llegar. Pero no han ido al extremo que ha llegado Australia, de poner preso por 5 años a una persona que viene de la India, sin decirle que viene de la India, porque si viene de la India no lo dejan entrar. En este sentido les quiero, ustedes están en Australia, yo no lo estoy, y quería contarles cómo es la vida en el futuro, o en el mundo libre, ¿no? En el mundo libre, aquí en Estados Unidos, el CDC, que es la entidad que maneja toda la información sanitaria en relación al COVID, vendría a ser como nuestro departamento de salud, ha dicho que una persona que está vacunada y que estuvo en contacto estrecho con una persona que dio positivo de COVID, no tiene que tomar ninguna medida de aislamiento, ni tiene que hacer absolutamente nada, y tiene que continuar su vida en forma completamente normal. O sea que las personas están vacunadas
que aquí hay solamente 3 vacunas, Pfizer, Moderna y Johnson, no tienen que tomar ningún tipo de recaudos porque la vacunación los protege. También aquí en los Estados Unidos no hay ningún tipo de restricción. Si usted está con gente que está vacunada, que la gran mayoría de la gente que uno conoce, en estar en un lugar cerrado sin ningún tipo de protección ni nada parecido. En Australia es lo mismo, pero con la diferencia que en Australia eso se consiguió a punta de medidas de cerrar fronteras y aquí se consiguió con una vacuna. O sea que aquí están protegidos para siempre, o por lo menos hasta la próxima dosis de la vacuna que va a ser el año próximo, y nosotros lo hemos hecho con medidas, obviamente, reitero, represivas, o sea, no hay otra manera de describirlo desde el punto de vista estrictamente legal, ¿no? Si uno no las cumple, digo que represivas, porque si uno no las cumple tiene una pena de multa o de cárcel, así que son medidas represivas, aunque la gente las cumpla voluntariamente. La gran mayoría de los australianos, estuve mirando las redes sociales de aquí, están absolutamente felices con las restricciones, por lo tanto el gobierno no tiene ningún incentivo en cambiarlas. El elixir del populismo, porque esto se ha convertido hace que, en mi opinión por lo menos, el gobierno no tenga ningún incentivo en remover ninguna de estas restricciones y la vida continúe como ahora, porque la gente dice que vive en el mejor país del mundo y por lo tanto prefieren vivir encerrados por todo el tiempo que sea necesario, aparentemente para siempre, porque si no se vacunan va a ser para siempre, o hasta que el mundo entero esté vacunado, que hay que vacunar a unas 7.500 millones de personas, que va a llevar bastante tiempo, imagínense. Así que el gobierno no tiene por qué cambiar nada, porque con esa fórmula gana las elecciones al galope, y después si hay gente que se molesta o el 30% de los australianos que nació en el extranjero no pueden ver a sus parientes, bueno, es un efecto colateral de la política sensacional que ha llevado el gobierno de Scott Morrison en materia de COVID. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Y para completar la cobertura de la pandemia, y ahora pasamos a otro tema, les cuento que mientras en Australia se pone en hoteles o centros de detención a la gente que llega vacunada, el resto del mundo se está abriendo y se espera que para alrededor de junio, julio, todas las personas que estén vacunadas puedan entrar a cualquier país del mundo sin ningún tipo de cuarentena y pueden entrar sin siquiera hacer un test de COVID si están negativos o positivos. Estoy hablando de países que lo van a permitir, estoy hablando de Grecia, Israel, Islandia, Malta, casi toda la comunidad europea, países como la Unión de Emiratos Árabes, o sea, prácticamente hasta Francia anunció ayer que todo ciudadano estadounidense que se ha vacunado, por ejemplo, con las 2 dosis de Moderna, Pfizer o Johnson puede ingresar al país sin ningún tipo de requerimientos. O sea que el mundo se está abriendo, está yendo en una dirección de volver a una seminormalidad, mientras que nosotros en Australia estamos yendo en la dirección exactamente opuesta, contraria. Eso, por favor, no quiero que nadie me interprete, eso es exactamente lo que está ocurriendo y es la obligación profesional yo tengo de contárselos para que ustedes puedan tomar una decisión acerca de qué les parece la realidad que están viviendo en relación a información objetiva, fidedigna y que no le muestre las hogueras o las fogatas en la India con los cadáveres, sino con información absolutamente tangible acerca de hacia dónde está yendo el mundo. Usted fíjese que hubo una gran polémica en Estados Unidos en los últimos días porque ni bien el CDC se llama, la organización que controla toda la información sanitaria para Estados Unidos, dijo que se podía andar sin barbijo al aire libre a todos aquellos que estén vacunados sin problemas, en un país que tuvo fue un desastre el COVID aquí murió muchísima gente, cada vez menos ahora mueren por el efecto de la vacuna. El presidente Biden salió junto con su esposa caminando los dos solos por un parque con una mascarilla, de manera tal que hubo mucha crítica porque eso era contrario a lo que había manifestado el CDC. Y se decía que de esa manera Biden le estaba menoscabando y de alguna manera socavando el mensaje de las organizaciones de salud, que es la principal organización federal y la más confiable, absolutamente independiente,
y mandando el mensaje que a lo mejor las vacunas no eran tan seguras. Las vacunas son realmente las vacunas son un milagro, no de la naturaleza, sino del ingenio humano y de la capacidad científica y tecnológica, especialmente que se logró aquí en Estados Unidos, donde hicieron las mejores vacunas. La vacuna AstraZeneca funciona también, es menos efectiva, pero si ustedes se la dan, si se llegan a pescar el COVID, no les va a pasar absolutamente nada. Ahora sí, hacemos una pequeña pausa y nos metemos en otro tipo de información. Hubo elecciones en el estado de Tasmania y el Premier del Partido Liberal, Peter Gutwein, se ha proclamado ganador en la elección, diciendo que es altamente probable que va a poder formar un gobierno en mayoría, con más de la mitad de los votos contados en todos los distritos electorales. Los liberales habían ya asegurados 12 escaños, hay 25 en total. El Partido Laborista entre 8 y 9, el Partido Verde alrededor de 2, y una persona que se llama Chrissy Johnson es una diputada independiente que aparentemente ha ganado un distrito. Gutwein dijo que hemos ganado esta elección de forma convincente y es altamente probable que vamos a gobernar con mayoría propia, cuando hay obviamente que todavía contar varios miles de votos. Puedo decir que es un honor y un privilegio para mí seguir siendo el líder y el gobernador, no es la palabra correcta, el Premier de Tasmania. Tasmania es un estado minúsculo con una población escasísima, y simplemente ratifica la tendencia desde el COVID para aquí, que todos quienes están en el poder han ganado sus elecciones, con la única excepción de Donald Trump, que las perdió, yo creo, por una sola razón. Si Donald Trump se hubiera puesto una máscara y hubiera dicho que esto era el fin del mundo, él ganaba las elecciones. Como quiso minimizar el COVID, las perdió. Entre otras cosas, estoy, por supuesto, quizás simplificando un tema mucho más complejo, pero es, digamos, lo que se viene diciendo. Por otro lado, les contaba hace un ratito lo que estaba pasando con las provisiones para que la gente de la India pueda ingresar a Australia. Estamos hablando de australianos específicamente. Y hay muchísimos críticos que se han levantado contra las medidas del gobierno, incluido un ex comisionado de discriminación racial, que ha dicho que las medidas son, palabras de él no mías, inmorales y un-Australian. Y recordémosle, como le dije hace unos momentos, que las nuevas reglas amenazan a los ciudadanos que vienen desde la India con penas de prisión, en el caso de que no declaren que habían estado en la India los 14 días antes de entrar a Australia. Le voy a ser sincero, yo en un noticiero de televisión estadounidense salió esta noticia de las penas de cárcel para quienes hacen esto, y quienes estaban presentando la noticia se miraron entre sí como diciendo, ¿y esto de dónde? ¿Qué está pasando en Australia? ¿Y esto de dónde salieron? Yo tenía que meterme dentro del estudio y explicarles qué es lo que está realmente pasando en Australia, aunque en realidad creo que ya ni yo lo entiendo. Es una realidad medio, como se dice en inglés, hay una palabra en inglés que no existe en castellano, se llama dystopian, pero estamos viviendo una realidad parecida a esa. Pero, mientras tanto, las cámaras empresarias se están quejando porque al no haber inmigrantes llegando a Australia hay muchos puestos de trabajo que no pueden ser completos, que no pueden ser, que quedan vacantes, que no encuentran empleados. Eso ocurre, mire, en industrias muy dispares. En la industria de la gastronomía no encuentran cocineros o chefs, no encuentran ni siquiera gente que pueda atender las mesas, y tampoco, pasando a otro rubro completamente distinto, las firmas contables y de auditores no encuentran personal especializado que pueda cubrir los puestos vacantes. Y a tal punto ha llegado la cosa que ASIC le ha dado más tiempo a las empresas para que puedan comprar sus auditorías porque le falta gente, ¿no? Eso de alguna manera demuestra es la otra cara del cierre de fronteras y cómo afecta a la economía y demás. Pero yo no creo que esto le interese demasiado al ciudadano de a pie, que está feliz en vivir lo que ellos llaman, en mi opinión erróneamente, pero tienen derecho a llamarlo, la envidia del mundo. Bueno, en fin. We are the envy of the world. ¿No? Ustedes lo vienen escuchando todo el tiempo. Honestamente, yo no creo que sea así. Pero más allá de eso, el COVID sigue provocando enormes problemas en algunas otras partes del mundo.
donde no puede haber un programa de vacunación que lo contenga. En Europa están avanzando con los programas de vacunación, están las cosas andando más o menos bien. Se están de a poco, en mayo van a levantar los lockdowns en Francia, en Alemania creo que un mes después. Pero eso porque el programa de vacunación no anduvo bien. En España el programa de vacunación ha venido andando muy, pero muy bien. Ya se han vacunado alrededor del 27-28% de la población y la gran mayoría de la gente de 60 para arriba se ha vacunado. Pero ustedes fíjense la diferencia entre España y Australia. España tiene la vacuna de Pfizer, Moderna, Johnson y AstraZeneca. Tiene 4. Nosotros tenemos AstraZeneca y prácticamente casi nada de Pfizer. Eso es la verdad. Hacemos una pequeña pausa, ya la última, y continuamos. Antes que eso, perdón, me voy a decirte. Para darles un programa completo, yo estoy en Estados Unidos, yo les quiero decir que aquí sigue habiendo casos de COVID. En el estado de la Florida, el día de ayer solamente, que en realidad la Florida es domingo, pero el día de ayer, sábado, discúlpenme, hubo 76 víctimas fatales y un error de 5.400 casos. Y todo siguió igual, porque aquí han tomado la decisión de convivir con la enfermedad, porque la muerte, saben que no se puede abolir. Y tenemos que vacunar y convivir con la enfermedad hasta que pase del todo. En Australia y en Nueva Zelanda se ha tomado a tal punto la cosa en serio que han cerrado la burbuja de viaje entre Western Australia y Nueva Zelanda por los 3 o 4 o 5 casos de COVID que Western Australia tuvo. Jacinda Ardern cerró los vuelos que venían desde Western Australia. Así es imposible planificar una economía así, y además es completamente fútil en la opinión de cualquier científico que merezca el nombre de tal, porque saben que a la corta o a la larga no se puede tapar el sol con las manos. Hacemos una pequeña pausa, ya la última, y continuamos. La Liga Española continúa al rojo vivo después de la derrota inesperada casi en el último minuto del Atlético de Madrid contra el Bilbao hace 2 o 3 días. El Atlético de Madrid ahora fue a jugar frente al Elche y casi no lo gana. Iba ganando 1-0 con un gol de Llorente a los 23 minutos del primer tiempo, y cuando estaban en tiempo de descuento le dan un penal al Elche, después de un error dentro del área del propio Llorente, que la tocó con la mano innecesariamente, no había ningún peligro. Penal para el Elche, y el delantero del Elche que ejecuta el penal, la pelota pega en el palo. Y realmente, a pesar de que se había adelantado el arquero Oblak, el arquero del Atlético de Madrid, el árbitro no lo cobró, la pelota pegó en el palo, el arquero ni la tocó, hubiera sido injusto que no lo hubieran dicho que el penal no tenía validez, y así el equipo del Cholo Simeone pudo ganar 1-0 con ese gol de Llorente. El Real Madrid, por otro lado, le ganó 2-0, pero recién al final, al Osasuna, e hizo los goles Militao cuando faltaban 14 minutos y Casemiro cuando faltaban apenas 10. O sea que sufrió bastante cuando jugaron el Alfredo Di Stéfano. Sigue primero el Atlético de Madrid con 76 puntos, pero detrás viene el Real Madrid con 74 y el Barcelona. Y ustedes fíjense que faltan apenas 4 fechas. Así que tenemos un final de bandera verde en España, por lo menos es la única liga que en este momento merece la pena verse para ver qué es lo que va a pasar al final. Con esto nos vamos despidiendo. Les habló Ezequiel Trump, espero que tengan un hermoso día. Será hasta mañana.